Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería, con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio, y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a resolver el punto 4 del TP2 de Introducción a Informática. Dice, en una escuela, la colegiatura de los alumnos se determina según el número de materias que cursan. El costo de todas las materias es el mismo. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente. Si el promedio obtenido del alumno en el último periodo es mayor o igual a 9, se hace un descuento del 30% sobre la colegiatura y no se cobra IVA. Si el promedio obtenido es menor a 9, se deberá pagar la colegiatura completa, la cual incluye un 10% de IVA. Obtener cuánto debe pagar el alumno, dados los valores del promedio del último periodo y el número de materias que cursa. Bueno, en este caso vamos a empezar a hacer. Primero vamos a la estructura del algoritmo. Para la palabrita algoritmo va el nombre que le vamos a dar. Este se va a llamar ejercicio 4. Bien. Ahora hay una parte de variables, ¿sí? En esta parte vamos a declarar todas las variables que usemos en nuestro programa. Vamos a poner un inicio y acá vamos a poner un fin, ¿sí? Cuando termine el algoritmo. Vamos a declarar las variables y acá vamos a desarrollar todo el algoritmo. En este caso, ¿qué es lo más importante? Bueno, vamos a hacer por una parte acá en la vida real. Primero se plantean así, ¿sí? Una parte en la vida real, ¿cómo lo solucionaría yo en la vida real? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de este algoritmo? El objetivo de este algoritmo es calcular cuánto debe pagar un alumno. Entonces lo primero que hacen se grafican un alumno. ¿Sí? Un alumno, una personita alumno. Acuérdense, ustedes siempre van a hacer la computadora. Por tanto tenemos que pedirle datos al usuario. En este caso nuestro usuario sería este alumno. Del alumno, ¿qué necesito yo? Dice en una escuela, la colegiatura de los alumnos se determina según un número de materias. O sea, ¿qué necesito del alumno? La cantidad de materias que hace. Bien, ¿qué más necesito? Ver. El costo de todas las materias es el mismo. Entonces le pido al alumno el costo, o sea, el precio de la materia. ¿Sí? Quiero pedir al alumno para saber cuánto sale la materia. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente. Si el promedio, ¿sí? Me está diciendo el promedio, entonces yo al alumno también necesito tener el promedio. Bien, acá dice, si el promedio, cuando ustedes vean sí, generalmente se usa la estructura selectiva sí. Sí, entonces, si promedio obtenido por el alumno en el último periodo es mayor o igual a 9. Entonces esta va a ser la variable que se va a condicionar con el sí, promedio. Como una alternativa es que el promedio, como dice que tiene que ser mayor o igual a 9, entonces pongo mayor o igual a 9. Si es mayor o igual a 9, hace un descuento del 30%. Del 30% sobre la colegiatura. Entonces hago un descuento del 30%. Bien, sigamos a ver qué más tiene. De la colegiatura, no se cobra IVA. Si el promedio es menor a 9, entonces el promedio, como tiene que ser la otra alternativa, menor a 9. Debe pagar una colegiatura completa, la cual incluye un IVA. Entonces, IVA, ¿de cuánto? De 10%. Bien, sobre la colegiatura. En este caso, ¿cómo calculo yo cuánto vale la colegiatura? Por ejemplo, si yo hago 3 materias y el precio sale 50 pesos, ¿cuánto tengo que pagar entonces? 150. Entonces la colegiatura se quiere decir que está en función. Es precio por cantidad. Es el precio de la materia, ¿sí? Por la cantidad
de la materia. Entonces yo calculo la colegiatura. Estos descuentos, y en este caso el IVA sería un sobrecargo, ¿sí? Un sobrecargo, no se puede aumentar. Entonces digo, este descuento ¿de dónde lo calculo? De la colegiatura. Este sobrecargo de la colegiatura. Bien. El descuento ¿qué hace? ¿Resta, aumenta o disminuye? Disminuye o no. Entonces va a ser una resta. El sobrecargo ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye? ¿Hace un aumento o no? Entonces yo pagaba 150, capaz que el IVA me sale 10 pesos más, serían 160. Si el descuento me sale, por ejemplo, 30 pesos menos, de los 150 pago 120, por ejemplo. Bueno, una vez que tenemos eso identificado, los datos de entrada, o sea, ¿qué necesito yo del usuario? Vamos acá al algoritmo. ¿Sí? En esta parte del algoritmo vamos a empezar. Le empezamos a pedir. ¿Sí? Le vamos a poner escribir. Para mostrar un cartelito, ¿sí? Para que él sepa que tiene que ingresar. Ingrese la cantidad de materia. Yo pongo mat no, pero es materia, ¿sí? O como quieran ponerlo cortito, mientras se entienda está bien. Luego, como él me ingresó un dato, yo lo capturo con el leer y lo guardo ¿dónde? En una variable. La variable ¿cómo se va a llamar? Se llama generalmente el mismo nombre de lo que ustedes están pidiendo. Cantidad de materia o no. Entonces voy a poner cortito cant mat, ¿sí? Acá va a estar guardada la cantidad de materia que él me asigne, el usuario, esta personita. Ahora va a ir a escribir. ¿Para qué? Ya tenemos este. Vamos al precio. Hacemos lo mismo. Ingrese el precio de materia. De la materia. Bien. En este caso el precio es lo mismo. Así por tanto, si él me ingresa 50, para todos vale 50. Leer. Y lo guardo en una variable. Entonces, ¿cómo se va a llamar la variable? El mismo nombre de lo que yo estoy pidiendo al usuario. Entonces voy a poner precio mat. ¿Se entiende? El nombre. Hacemos lo mismo con el promedio. Necesito tener el promedio. Entonces va a escribir. Ingrese su promedio. Al alumno le estamos pidiendo. Leer en una variable que se llame promedio. Bien, ahí ya tenemos los tres datos para trabajar nuestro algoritmo, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, la variable condicionada, o sea, esta variable promedio, que está en rojo, ¿sí? Esta va a ser una variable condicionada porque dice si promedio obtenido es mayor o igual a 9, o sea, como yo le estoy poniendo una condición, ¿sí? Si es mayor a 9, ¿qué se hace? Un descuento. Si es menor a 9, se hace un sobrecargo, que sería el IVA. Bien, pero antes de esto, ¿qué necesito? ¿De dónde voy a calcular el descuento? De la colegiatura. Por tanto, antes tengo que tener la colegiatura. Entonces, acá tenemos un igual. ¿Qué tal si le hacemos una flechita ahí de asignación? Entonces, me creo una variable colegiatura. Colegiatura. ¿Le asigno qué? A esta variable le voy a asignar qué. El precio por la cantidad. Acuérdense, la colegiatura se calcula siempre es precio por cantidad. En todos los ejercicios que vean, siempre generalmente es precio por cantidad. Entonces va a ser precio por cantidad. Precio, saco la variable precio que tengo acá. Precio de la materia. Lo multiplico por la cantidad de la materia. La cantidad de materia que el alumno hace. Una vez que hago esto, por ejemplo, si el precio sale 50 y esto vale 3, o sea, está cursando 3 materias y vale 50 el precio, serían 150. Ese 150 ¿dónde se guarda? En la variable colegiatura. Colegiatura valdría 150. Si lo tomaríamos como un ejemplo. Una vez que ya tenemos la colegiatura, listo. Recién pasamos a estas condiciones. Estos puntitos que se le puse acá son las estructuras que ustedes tienen que cumplir, o sea, las puertas, ¿sí? Acuérdense la estructura del sí, que se escribe así. Sí va a una condición, va la palabrita entonces y va a acciones del sí, si no, acciones de si no y fin sí. Bueno, esta es la estructura que tienen acá. Esta es la estructura selectiva doble, ¿sí? Porque tengo dos alternativas. Si ustedes quieren usar la selectiva simple, solamente esto ya no va, ¿sí? Sacan esta partecita y me queda ahí hasta fin sí.
Bien, en este caso, ¿cuánta alternativa tengo? El promedio tiene que ser mayor a 9 y tengo el promedio tiene que ser menor a 9. Entonces tengo una doble alternativa. Por tanto, uso un camino y para el otro camino. Entonces digo, sí que. Vamos a ver. Sí, acá tengo que poner una condición. ¿Cómo tiene que ser? El promedio, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 9. Entonces, esta variable que me ingresó el usuario, promedio, tiene que ser mayor o igual a 9. Si esto es verdadero, entonces, ¿qué voy a hacer? Hago un descuento del 30%, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos el descuento del 30%? Si acá abajito lo vamos a hacer. Por ejemplo, planteemos un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo el costo, por ejemplo, si es 150, y yo a esto le quiero calcular, por ejemplo, el 10%. ¿Cómo saco el 10% de esto? Generalmente ustedes saben que lo formulé así. Es el precio que vale multiplicado por el porcentaje dividido entre 100. ¿Sí? Y se calcula. Vamos a hacer algo más fácil. Tomar esta parte y 10 sobre 100, ¿cuánto es? Igual a 0,10. Bien, por ejemplo, si quiero el 25%, entonces lo único que hago es dividir entre 100 y esto me da igual a 0,25. Si ustedes tienen, por ejemplo, 2% dividido entre 100, me da igual a 0,02. ¿Sí? Y ahora lo que tienen son estos numeritos, ¿sí? Entonces, en vez de poner 150, vamos a poner 150 multiplicado ya no por esto, sino por ese numerito que salió, por 0,10. Si quieren el 25, ponen multiplicado por 0,25 y ahí se calcula directamente el porcentaje. ¿Sí? En este caso, si quiero que sea por 10, el 10% sería algo así. Bien, entonces esta formulita me dice el costo que tiene ese producto, o lo que estoy pagando en este caso, por el porcentaje, que sería 0,10. Bien, entonces dice que tengo que calcular, volvemos acá arriba, un descuento del 30%. Entonces, ¿qué tal si me creo una variable que se llame descuento? Pueden crear tantas variables como ustedes quieran, ¿sí? No hay problema. Acuérdense, la variable actúa como un contenedor donde pueden guardar el resultado, digamos, de dos variables o darle un valor, ¿sí? Cualquiera el que ustedes deseen. En este caso, acá vieron la colegiatura estaba en función de dos variables. Entonces se resuelven las variables y se guarda acá el resultado. Entonces acá también en descuento voy a hacer lo mismo. De la colegiatura lo voy a multiplicar, en este caso sería mi costo, ¿sí? ¿Por cuánto? Me está pidiendo 30%. A 30%, si lo divido entre 100, me da igual a 0,30. Entonces 0,30 sería, con esto ya me calcula el 30%. Imagínense, ¿no? Que da, por ejemplo, 30 pesos. El descuento va a ser de 30 pesos. Imagínense, ¿no? Es una suposición. Una vez que tengo el descuento, ¿qué pasa? Ahora la colegiatura que yo tenía, ¿va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, ¿no? Entonces digo, entonces la colegiatura, le voy a asignar lo que tenía colegiatura, pero que decrementado. Le voy a restar ¿quién? El descuento que recién calculé. Generalmente cuando se pone una variable y al lado la otra, o sea después de esta flechita, generalmente se hace una actualización de la misma variable. O sea, por ejemplo, si la variable valía 150, ahora le estoy restando algo, va a valer, por ejemplo, 150. Imagínense que el descuento de 30 va a valer ahora 120. 120 se guarda en la misma variable. ¿Sí? Por eso es como se llama una actualización de la variable. Cuando ustedes quieran actualizar o trabajar sobre la misma variable, ponen el nombre de la variable, le asignan y va el nombre de la misma variable. Y bueno, acá ya el descuento, el aumento, que quieran hacer. Una vez que tenemos eso, ya está hecho el descuento. Ahora vamos a la parte del si no. Entonces ya cumplimos esta alternativa. ¿Sí? Vamos a abrir otro camino, hacen una línea, abrimos otro camino. Me falta esta alternativa. ¿Sí? El promedio dice que tiene que ser menor a 9. ¿Sí? Y bueno, como la estructura del sí, si no, lo tenemos acá. Le hicimos la estructura de la parte del sí, sí. Vamos a la parte del si no. Tiene acciones del si no. Entonces acá podemos hacer algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? El promedio tiene que ser menor a 9. Entonces, ¿qué tal si le vuelvo a preguntar? Sí.
promedio menor a 9, entonces ¿qué? Si el promedio es menor a 9, ¿qué se hace? Se calcula un IVA del 10%. Entonces yo pongo, me creo una variable que se llame IVA y asigno ¿qué? ¿Cómo calculo el 10% de la colegiatura? ¿No es parecido a esto? Sería colegiatura multiplicado por el 0,10, ¿sí? Porque si a 10 lo divido entre 100 me da 0,10, igual lo revisan en la calculadora, da eso, ¿sí? Lo único que tengan cuidado es generalmente cuando se equivocan es, si yo te digo 5%, por ejemplo, no va a ser 0,5, ¿sí? Es 0,05, en la calculadora de es 0,05. Bueno, acá volvemos al IVA, calcula el 10% y se guarda acá. De la colegiatura se guarda acá. Entonces, ¿qué ahora tengo que hacer? Tengo que actualizar la colegiatura. Entonces, la colegiatura le voy a asignar. Como es actualización, va una variable, va la misma variable acá. Colegiatura más IVA. Porque acuérdense, habíamos dicho que el IVA era un aumento, ¿sí? Sobre el precio. Entonces ya tengo contemplada esta acción. Ya está hecho. Bien, acá se actualizó. Entonces ya no tengo alguna alternativa más. No. Entonces el sí ya no abre otro camino, sino que se cierra. Fin del sí. O sea, ya no hay más camino. Y acá también este que venía acá se cerró. Fin sí. Bien. Ahí tenemos hasta ahí calculado. Acá se hace un descuento, acá se hace un aumento. Ahora al final, siempre acuérdense, este es el proceso de entrada, o sea, los datos que yo necesito para mi algoritmo. ¿Sí? Acá. Proceso de entrada son los datos que yo necesito para mi algoritmo. Por eso analizamos los datos que necesitamos del usuario. Bien, una vez que tienen eso analizado, esta parte sería el proceso que yo hago. O sea, el proceso, cómo hago para calcular yo la colegiatura. Ahora me falta una salida, ¿sí? Porque imagínense si ustedes meten en la calculadora 5 más 3. ¿Qué esperan de la calculadora? Esperan que le devuelva un 8, ¿no? En este caso del algoritmo también es así. El algoritmo tiene un proceso de entrada, de proceso y de salida. Entonces me falta la salida, mostrarle al usuario cuánto en realidad debe pagar, ¿sí? Porque ese era el objetivo del algoritmo, ¿sí? En la vida real, ¿qué tengo que devolverle? ¿Cuál era la función esta? Dice cuánto debe pagar el alumno. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo hago para mostrar algo por pantalla? ¿Sí? O mostrarle un resultado. Para escribir. Y acompañado va lo que yo quiero mostrarle. La colegiatura, por ejemplo. A pagar. Es 2 puntos, cierro comillas dobles. Ahora, ¿cómo hago para mostrarle un resultado al usuario? Pongo coma y acá al lado va el nombre de la variable que yo quiero mostrarle al usuario. ¿Dónde está lo que yo quiero mostrar al usuario? Está en descuento, en IVA, colegiatura, en cantidad de materia, precio, promedio. Acuérdense, el objetivo del algoritmo era demostrar cuánto debe pagar. Entonces, ¿dónde está eso? En la colegiatura. Colegiatura. Sí, entonces pongo la variable de colegiatura acá, el nombre de la variable. Entonces le vamos a mostrar la colegiatura a pagar es tanto, por ejemplo, 120 pesos. ¿Sí? Acuérdense, acá tiene un precio inicial, acá se va modificando, se va a decrementar en caso que haya descuento, y acá se va a aumentar en caso que haya un aumento. ¿Sí? Y ahí se termina el algoritmo. Teníamos el inicio acá, y acá va el fin. Y fin del algoritmo. Bien. Una vez que ya tenemos contemplado todo esto, vamos a la parte de acá, a las variables. Si no tienen esto, todo el algoritmo está mal. ¿Sí? La parte de las variables tenemos que declarar. ¿Cómo hacemos para declarar una variable? Acuérdense, bueno, acá lo voy a poner. Para declarar una variable va primero el tipo de dato de la variable, va a 2 puntos y el nombre de la variable. Nombre de la variable. Bien, así es. Así van las declaraciones de la variable. Entonces veo cantidad de materia. ¿Sí? ¿De qué tipo es la cantidad? ¿Es numérica o no? Puede tener 2, puede tener 3, 4. ¿Ustedes pueden tener 5,6 materias? No, ¿no?
generalmente la cantidad siempre es un número entero. Por tanto, entonces dice, va el tipo de dato, entonces pongo esta variable. Si de esta variable no estamos hablando. ¿Cuál sería su tipo de dato? Entero. Bien. El nombre de la variable, cantidad de materia. Bien. Vamos a ver el precio. El precio generalmente es un número real, ¿sí? Ustedes en la vida real siempre pagan con centavos. Cuando van el comodín siempre es con moneda y algo así. Nunca siempre es un precio exacto, digamos. No siempre es 100 pesos, siempre es 200, siempre 300, 150, 30 pesos. Generalmente el precio generalmente se lo toma como real en la vida real. Real, ¿quién va a ser? El precio. El precio de la materia. Bien, el promedio. ¿De qué tipo va a ser? El promedio generalmente siempre es un número real, ¿sí? Porque acuérdense, el promedio es la suma de las notas, el suma de las notas dividido, en el caso de este estamos hablando del alumno, suma de las notas dividido por la cantidad de notas que se han sumado. Entonces, como hay una división implicada, siempre es real, puede dar un número real. Entonces el promedio, para estar más seguro, lo pongamos como real. Acuérdense, los reales incluyan el entero, entonces más amplio el concepto. Vamos a ver otra variable que estamos usando. La variable descuento, ¿sí? ¿De qué tipo es? La variable colegiatura, ¿de qué tipo es? Estamos multiplicando precio por la cantidad. Esta variable es de tipo real, esta de entero, ¿sí? El producto de un real por un entero me da un real. Entonces colegiatura es real. Colegiatura. O sea, voy apelando las variables, ¿sí? En su tipo de dato. Descuento, ¿de qué tipo de descuento? Fíjense, colegiatura de qué tipo era? Real. Entonces descuento e IVA, también está en función de la colegiatura, son reales. Entonces acá no me alcanza ahí, lo voy a poner acá. Descuento. IVA. Bien, ahí tenemos. ¿Sí? Y ahí se resuelve el algoritmo. Entonces viene el usuario y dice, bueno, le pido la cantidad de materia, le pido el precio, y obvio él me va a ingresar, por eso está el leer. El promedio para ver su promedio. Calculo primero la colegiatura, es precio por cantidad de materia, y ya tengo una colegiatura inicial para efectuar descuento y sobrecargo sobre esta colegiatura. Bien. Acá tengo, sí. Acá, acuérdense, la variable afectada era el promedio, entonces digo, si el promedio es mayor o igual a 9, entonces hace un descuento, ¿sí? Y después actualizo la colegiatura con ese descuento, se le resta. Y en caso que no, esto solamente va a entrar cuando el promedio sea verdadero, ¿no? Por ejemplo, si él me ingresó un promedio 10, si la variable promedio vale 10, si él me ingresó un 10, 10 es mayor o igual a 9, si verdadero, entonces se efectúa el cálculo del descuento. Pero por ejemplo, si él me ingresó, póngale un 8. 8 es mayor o igual a 9, falso. Si es falso, esto no entra nunca acá. Viene por aparte del signo. Y efectúa lo que tiene acá. Pero acá hay otra pregunta. Dice, si el promedio es menor a 9. El promedio era 8. 8 es menor a 9, sí, verdadero. Entonces se ejecuta acá lo que tiene acá adentro, que sería un sobrecargo. Sobre el cálculo del IVA, a la colegiatura le sumo ese IVA. Bien. Como no hay más preguntas, se termina. Sí, fin sí, fin sí. O sea, ya dejo de preguntar. Generalmente los sí son como preguntas, ¿sí? Que se le hace sobre alguna variable o alguna condición que se pone. Bien. Y bueno, al final, ¿qué se hace? Se escribe la colegiatura. La colegiatura a pagar es ¿quién? Acá. En colegiatura. ¿Sí? Bueno, en este caso, como nosotros estamos marcando las dos alternativas, ¿sí? Una para el promedio mayor o igual a 9 y promedio menor a 9, podemos hacer algo así también. A ver. Vamos a buscar esto. Bien. Acá dice, si el promedio dice es mayor o igual a 9, quiere decir, imaginemos una recta real, con los valores, acá está el 9. Mayores igual a 9. Entonces toma los mayores. Entonces esta condición toma los valores mayores igual a 9. ¿Sí? Generalmente estos son como caminos, ¿sí? O puertas, póngale. Por un camino hay una puerta y la puerta sería la pregunta. ¿Sí? Si el promedio es mayor o igual a 9, voy por ese lado. Ahora, si no se cumple, por descarte en la informática, toma lo contrario. ¿Sí? Si acá era
en la primera pregunta eran valores mayores o iguales a 9, o sea, de 9 hasta no sé dónde, hasta el infinito, ¿sí? Entonces, por descarte en el signo, la computadora ya sabe que son los valores menores a 9, que sería, por ejemplo, un 0,9 o 99, ¿sí? Antes del 9, ¿sí? Entonces sería 7, 6, 5, ¿sí? Toma todos esos valores. Entonces, esta pregunta es como que ya está, es innecesaria, ¿sí? En sí el algoritmo está bien, ¿sí? Si está bien así, yo se lo acepto. Pero también se podría obviar, digamos. O sea, podría sacar esta parte, ¿sí? O sea, es como estaría preguntando dos veces algo, que yo es por lógica que ya se sabe, ¿sí? Si acá el valor es mayor o igual a 9, obvio por lógica que van a entrar los valores menores a 9. Entonces no necesitaría preguntar. Si lo ponen así como estoy haciendo ahora, o como lo anterior que ya lo tenían, está re bien, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, es la lógica después. Ya se van a ir dando cuenta en el otro ejercicio. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos, ¿sí? El ejercicio número 4, si no me falta nada más. Y después lo vemos igual cualquier cosa. ¿Sí? Espero que les haya servido y nada, practiquen, háganlo de vuelta. Este planteo está bueno. Hagan la personita y vean los datos que necesitan. Y acá van sacando las condiciones y van armando, ¿sí? Espero que les haya servido y bueno, nada, practiquen, ¿sí? Borren, hagan de vuelta, pero practiquen, ¿sí? Y así le va a salir un algoritmo. Nos vemos en el próximo video.